Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿alguna pregunta o continuamos con el tema, el texto de Más allá del principio del placer? ¿Me oyen bien atrás? ¿Sí? Ah, bueno. Está bien, atrás y en la pared, más escondida. Bueno, retomamos y continuamos. Ante todo les digo, la próxima clase continuamos con el orden del programa que toca la organización genital infantil, el sepultamiento del complejo de Edipo y sobre la diferencia sexual en la familia. Serían los últimos textos, porque la otra clase es de repaso, ¿no? El 30 es el parcial. Igual se hace un corte hasta donde se llegó a ver en todos los teóricos, en las comisiones. No sé si hoy se dictó clase, ¿que saben algo de eso? No saben, no que no se dictó. Yo tuve. Ah, ok. Claro, bueno. Comenzamos y retomamos. ¿Recuerdan los 3 referentes clínicos que trabajamos en Más allá del principio del placer? ¿Cuáles eran? El juego del niño. El juego del fold-up, la compulsión de repetición y los sueños traumáticos. Como vamos a avanzar en los capítulos, vamos a volver a ver detalladamente lo de los sueños traumáticos, pero tengan presente que la línea de la cátedra sitúa como de los 3 referentes clínicos el más importante, la compulsión de repetición, que se sitúa en 1920, que queda establecida. Y tiene sus efectos en la transferencia. Esto conectaría teóricos con seminarios, ¿no? Una pregunta de examen podría ser, está resfriadísimo, una pregunta podría ser, describa y articule la compulsión de repetición con la transferencia. No sé si vieron algo de seminarios, pero justo que teóricos vienen muchísimo más articulados con prácticos, ese es un eje que articula teóricos con seminarios. Ahora nos vamos a detener. Comencemos con cómo presenta Freud. Acá tengo también los núcleos conceptuales. Fíjense, último dualismo pulsional lo vimos en la clase anterior, que es Más allá del principio del placer. ¿Se acuerdan que se había aunado libido de objeto con libido yoica en pulsiones de vida y el versus era pulsiones de muerte, ¿no? Este es el último dualismo pulsional que continúa para siempre. Digo para siempre, Freud no lo modifica. Después, consecuencias teórico-clínicas de la compulsión de repetición. Las consecuencias teórico-clínicas, les estoy leyendo los ejes, tiene que ver con que al situar la compulsión de la repetición, esto va a remitir al inconsciente no reprimido, que no es el inconsciente dinámico, que tiene en su base al ello, como su base pulsional es el ello, y lo que implica esta pulsión es que no todo va a poder ser ligado, ni ligable. Y esto va a dar cuenta de cómo Freud va a entender en 1937, 2 años antes de su muerte, el fin de la cura, donde no todo va a poder ser dicho, va a haber un fragmento de lesión libre, que es el modo de nombrar la pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir esto? No nos curamos de la pulsión de muerte. Y aparece la pulsión de muerte como lo imposible de ligar. Ya lo vamos a situar. Esto es el eje de 1920. No todo puede ser dicho, la felicidad no es un tema que esté en esta teoría, ¿no? Podría haber cierta alegría de vivir respecto de las no inhibiciones y síntomas, o de otra relación con las inhibiciones y con los síntomas. Pero la pulsión de muerte viene para quedarse y tiene jerarquía.
que después va a dar lugar al masoquismo como masoquismo originario. Esto lo sostiene Freud, donde la pulsión de muerte va a quedar más ligada al masoquismo que a lo agresivo, ¿no? Porque cuando él sitúa que el masoquismo es originario en 1924, lo que modifica es que antes él pensaba que el sadismo era originario y que el masoquismo era una vuelta del sadismo hacia la propia persona. Él va a decir, no, nos constituimos desde el masoquismo, va a haber un masoquismo primario que no va a poder ser extraído del yo hacia los objetos, que siempre nos va a habitar, que es el jugarnos en contra. Y de esto hay que estar advertido en la dirección de la cura. Otro punto, bien puntual al programa, otro punto es bueno, consecuencias teórico-clínicas. Y acá va a aparecer la ligazón, pulsión de muerte con transferencia. ¿En qué versión de la transferencia? Negativo. Sí, pero aparece una palabra que se la hieran. Ahora ¿lo vieron eso en seminarios? Entonces, pulsión de muerte. Sí. Ligado a la transferencia, Freud va a decir, uno recuerda inconsciente dinámico, qué sé yo, en tal año pasó tal cosa y después tal otra y me dijo tal otra, eso es inconsciente dinámico, asociación libre. Él va a decir, en algún momento aparece algo de lo indecible, de lo imposible de decir, de poner en palabras, ¿y qué pasa? El paciente o el sujeto no recuerda porque no puede poner no aparece la posibilidad de poner en palabras. ¿Y qué hace? Dice Freud, repite en acto lo imposible de recordar, no es que repite de vago, es imposible. Entonces tienen por un lado el recuerdo que remite al inconsciente dinámico. El inconsciente dinámico tiene que pensar en las formaciones del inconsciente. El recuerdo se opone a la repetición. ¿Cuál es el texto donde van enlazando esto del 15 al 20? Recordar, repetir, reelaborar. Texto muy importante de los escritos técnicos que trabajan en seminarios. Entonces, lo que no puede ser recordado se repite, se pone en acto. Ese poner en acto lo sitúan incluso el editor con la palabra alemana, ¿no? Que es agieren, que se escribe agieren. A veces la pregunta va directamente con esta palabra. El agieren, se los digo en castellano para no complicarles más la vida de lo que ya está. Es el poner en acto con la persona del analista aquello que no puede ser recordado. Y dijeron por ahí lo de la transferencia negativa. Y sí, ¿qué tiene que hacer el analista ahí? Maniobrar. ¿Qué quiere decir? Lo contrario de cómo fue leído por los post-freudianos, que era interpretar la transferencia, y por ejemplo se decía, bueno, vos me gritás a mí como tu papá le gritaba a tu mamá. Eso no se hace. No se interpreta la transferencia, se interpreta desde la transferencia. Y ya lo tienen en Freud, no sé si vieron El hombre de las ratas. Para hoy tenemos hoy. Bueno, así lo apabullan y ¿no? Yo le iba a preguntar eso, porque justo hay una parte del texto que tenemos que dice que él lo agrede a Freud. Bueno, usemos este texto que ven en seminarios del hombre de las ratas. El hombre de las ratas es un historial clínico paradigmático de las neurosis obsesivas, así como Dora es de histeria y como el caso del presidente Schreber es de psicosis, ¿no? De esquizoparanoide.
esquizoparanoia. ¿Qué va a decir Freud? Que, se los digo rapidito porque lo van a ver en seminarios, que para el hombre de las ratas, que en verdad el nombre del historial es un nombre de satisfacción, ¿no? Él estaba, hay un recorrido por la palabra, por la representación rata. Él va a decir que Freud en la transferencia, cuando ya el hombre de las ratas no puede recordar el tormento de las ratas, del Capitán Cruel, bueno, todo lo que ustedes vieron o van a ver, lo pone a Freud en la serie psíquica con el Capitán Cruel, ¿no? Entonces, actúa como si Freud fuera cruel. La respuesta de Freud no es decirle, vos me estás situando en la serie de El Capitán Cruel que te hacía tormentos muy difíciles, fuertes, ¿no? Donde se juega ahí la cuestión anal, donde él había leído que los tormentos eran introducir ratas por el ano bien. Exacto. Al hombre de las ratas le queda toda esta cuestión asociada a Freud y la maniobra analítica que hace Freud no es interpretarlo, no es decirle esto, vos me estás situando en la serie con el Capitán Cruel, tu padre, etc. La respuesta de Freud es una maniobra desde la transferencia, no se interpreta la transferencia, que es decirle yo no tengo ninguna satisfacción con la crueldad. ¿No? Esto le responde Freud. Y ahí se corre y con cierta maniobra por ahí se posibilita la asociación libre. Cualquiera que trabajemos de esto, o incluso en la vida de cada uno de ustedes, aparece donde uno va a ocupar un lugar que tiene que ver con la fantasmática de los otros. Lo que pasa es que no tenemos por qué interpretarlo como un analista. ¿Qué ibas a decir, Morena? No, te iba a preguntar si es esto que decía en el texto de Más allá del principio del placer, de que la neurosis es sustituida por una nueva que es la de transferencia. Exactamente. O sea, en vez de poner, pienso yo, ¿no? En mi cabeza, la libido en esa neurosis que le causaba como todo este malestar, la pone directamente en la transferencia y ya esa queda como si fuese así, un poco más. Exactamente. Como interpreté esa parte del texto. Freud dice que a la neurosis de cada uno se resignifica vía la persona del analista cuando pasa eso, ya porque en general en un momento se habla del sufrimiento, supongamos, con el Capitán Cruel, con el jefe, cada uno tiene su Capitán Cruel. El jefe, puede ser, no me voy a meter en política, cada uno puede tener su Capitán Cruel y habla de lo otro, del vecino, del portero, de lo que ustedes quieran. En un momento no se habla de, se habla a, cambia la proposición de hablar de, hablar a, y aparece necesariamente el analista en esa serie. Y la intervención es hacer una maniobra. Por ejemplo, si alguien viene, bueno, el dinero es un valor libidinal en general, donde alguien le saca la plata y se le devaluó no sé qué y perdió el dinero en el 2001 y qué sé yo, es posible o puede pasar que quede, pero me estás cobrando más que la inflación, el otro que le saca la plata. Y lo que uno hace es maniobrar, no vas directo ahí, no le pones sal en las heridas, ¿no? Haces que se pueda continuar. No, que no sé si interpreté bien de lo que dijo More, una parte del texto que hablaba algo así como que al momento de la transferencia esta neurosis se hacía como más, como que el analista puede interferir, digamos, más con esa nueva neurosis, digamos, porque no tiene toda la estructura anterior. ¿Eso era lo que estaban diciendo? En verdad, y esto está muy en lecturas freudianas, en los textos de los teóricos anteriores, de Osvaldo Delgado. Él y Freud sitúa un momento muy fecundo que se sufra. Se sitúa un momento fecundo porque se juega lo pulsional ahí.
y operás con lo pulsional directo, ¿no? Ya, el tema es que esto no angustie tanto y que se pueda operar con eso. Qué sé yo. Supongan, alguien que viene con el síntoma de ser dejado o dejada y el analista se va de vacaciones y aparece nuevamente, él me dejas en este momento. Bueno, se trabaja con eso. Decimos. Yo interpreté que es como que el analista no lo confronta, sino se corre del lugar para que encuentre quién es realmente el que ocupa ese lugar. Claro, pero para eso tenés que hacer una maniobra, Claro, donde situar, yo no gozo con esto. Claro, por eso, de ahí se corre del lugar que le está poniendo el analizante. Claro. Para que el analizante revalúe quién es. Y esa es la única situación donde uno interpreta esta transferencia. En la vida lo padeces. Vos pones a alguien en un lugar, el otro te contesta desde lo que le toca. Es un momento muy fecundo porque ahí se juega lo libidinal, lo pulsional. Bueno, y acá se liga la pulsión de muerte con lo que se pone en acto, porque no puede ser recordado, no estamos en el inconsciente dinámico, no estamos en las formaciones del inconsciente, y se pone en acto lo que no puede ser recordado. Por lo tanto, recuerdo y repetición en este punto son opuestos. Se repite lo que no puede ser recordado, y no todo puede ser recordado, porque no todo es inconsciente reprimido. Hay un inconsciente que no es reprimido, que tiene en su base pulsional en su base alillo, que es el reservorio pulsional. ¿Me siguen con esto? Esto es la articulación clave de este cuatrimestre. De acá deriva a masoquismo primario, que es pulsión de muerte más erotismo, 1924. Este es el cambio fundamental en este segundo dualismo pulsional que tienen, ¿no? Y donde también Freud, como decíamos en la clase anterior, se percata de esto por los sueños traumáticos, que ahora nos vamos a meter porque está en el texto. Vayamos. Fíjense cómo lo dice. Hasta aquí, página 18, se podía decir que el psicoanálisis era el arte de interpretar. ¿Por qué? Porque estaba sobre todo el inconsciente dinámico, el inconsciente reprimido. Ahora, ¿qué hacemos con el inconsciente no reprimido? Ese es el punto. Fíjense cómo lo dice Freud. 25 años de trabajo intenso. Siempre tienen que subrayar que todo es fruto del trabajo. Es algo muy del siglo XX y muy de la cultura de él. 25 años de trabajo intenso han hecho que las metas inmediatas de la técnica psicoanalítica sean hoy por entero diversas que al empezar. Acá marca la ruptura. Lo que era, ya no esto es diverso, es otra cosa. En aquella época, fíjense cómo divide aguas, en aquella época y esta época. En aquella época el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegir, reconstruir y comunicar en el momento oportuno, o sea, no se dice en cualquier momento, pero ni en el análisis ni en la vida, siempre tiene que ser en el momento oportuno. Lo inconsciente oculto para el enfermo. O sea, el inconsciente oculto es lo reprimido, ¿no? Inconsciente reprimido. Formaciones del inconsciente dinámico. Dice, pero hay un adversativo que va a resignificar todo lo que viene diciendo ahora, como cualquier adversativo, pero, sin embargo, bueno, todo eso. Pero, como así no se solucionaba la tarea terapéutica, ¿por qué? Porque Freud veía, interpreta una cuestión y se desplaza afecto hacia otros síntomas. No es que interpretas una cuestión y ya una vez que el otro se le interpretó, es feliz. No, aparecen otras cosas, como la vida misma.
enseguida se plantea otro propósito inmediato: instar al enfermo a corroborar. No, esperen que me fui. En aquella época el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegio, reconstruir y comunicar en el momento oportuno lo inconsciente oculto para el enfermo. Y acá viene la frase clave: el psicoanálisis era pasado, sobre todo un arte de interpretación. Entonces, esta es una ruptura, se pasa del arte de interpretación a trabajar con lo que no puede ser interpretado porque no fue reprimido, y es el inconsciente no reprimido. ¿Qué pasa con aquello que no puede ser recordado porque no fue reprimido? Se repite, se pone en acto con la persona del analista vía la transferencia. Y este es el punto clave que articula teóricos con seminarios. Que Freud va a decir también como los fragmentos que siempre fueron penosos. ¿Vieron que están esas frases? ¿Qué quiere decir un fragmento que siempre fue penoso? Si es reprimido, no fue siempre penoso. Es penoso para una instancia y satisfactorio para otra. No es satisfactorio para el inconsciente, es penoso para el yo. Si siempre fue penoso y el siempre es en toda instancia, quiere decir que no fue reprimido. ¿Qué hacemos con esos fragmentos? Que lo pueden escuchar, como lo van a leer, como fragmentos que siempre fueron penosos, fragmentos de vida real. Al final, en análisis terminable e interminable, va a hablar de los fragmentos de agresión libre. Ustedes saben que libre es no ligado. No ligado a qué? A palabras. No ligado ni ligable. A palabras. Bueno, tiene que ver con ese inconsciente no reprimido. Entonces, lo que era el arte de interpretar no alcanza para este inconsciente, que no es el inconsciente reprimido, ¿no? Yo no entiendo eso. ¿Cómo puedes repetir algo que nunca recordaste? Que no puedes recordar. O sea, ¿qué repetir? Porque, ¿vieron pegan a un niño? Sí. Bueno, que en la segunda fase es una construcción que nunca fue recordada, ni que no puede ser recordada, que es una construcción. Pero pasó. Pasó en sus efectos, en los efectos que tiene la fantasía, en esta fantasía fundamental que dice Freud. ¿Por qué se repite algo que no fue reprimido? Justamente, si fue reprimido, en general es pasible para el recuerdo. Lo que pasa es que para situarlo tiene que haber una construcción al respecto. ¿Entendés? Tiene que ser construido porque no fue reprimido. Vos podés repetir algo, poner en acto algo que te constituye, pero no tiene que ver con nada de la conciencia y la represión, que tiene otra lógica, que es de satisfacción. Freud dice, esto se va armando con lo visto y lo oído, que lo van a ver también en El hombre de los lobos, la construcción de la escena primaria. Dice, se arma con lo visto y lo oído antes de ser entendido, cuando no tenés entendimiento. Sí, eso lo sirve. Es bien inconsciente, por eso es difícil de comprender. Y eso nos habita. Tiene que ver con el objeto del deseo, del que está perdido. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso perdido que nos constituye, con la primera experiencia de satisfacción, y nunca va a poder ser nombrable. ¿No es? Por eso es el núcleo del yo. Claro, que es el ello, como lo que nunca va a poder ser puesto en palabras. Esa construcción. Con lo de regresión, ¿no? A los puntos de fijación, ¿o no? Por la libido satisfacción. Eso es el recorrido liminal, es consecuencia. Esto es como la causa de la constitución del inconsciente. Por eso es que construcción y interpretación ahora son distintos. Claro, y por eso no alcanza con saber, ¿no?
fíjense, esto se ve donde se juega lo pulsional. No alcanza con que te digan qué tenés que comer para perder peso si se juega lo pulsional. Te sacan medio estómago y después se vuelve a engordar. Donde se juega lo pulsional no hay un saber de la conciencia que lo atempere ahí. ¿Cómo se trabaja? Tal vez posibilitando cierta sublimación. Pero lo que dice Freud, hay algo que repetimos, que no lo sabemos, pero tampoco fue reprimido. Y eso lo va a llamar es el inconsciente no reprimido. Por eso después de, cuando Freud tenía el arte de interpretar y la pasión por el origen, buscaba la causa del síntoma y esto se desplazaba hacia nuevos síntomas, que lo dice ya desde 1894. Decime. Entonces el inconsciente no reprimido es el ello. Claro, el inconsciente no, el ello tiene que ver con ese reservorio pulsional que es lo innombrable. No todo puede ser dicho. Por eso fracasamos cuando nos encontramos y te dicen hablemos de todo. Es un problema. ¿Hablar de todo qué? Si uno es ajeno para sí mismo, en algún punto, ¿no? Después más o menos por la repetición, por la vida, si tenés cierta relación con el inconsciente te vas dando cuenta que es más afín a vos que otras cosas. Pero hay gente que pasó la vida entera viviendo con ideales y no con sus marcas pulsionales. Bueno, cuando se dice de los gays, salió del placar. Hay gente, no ahora por suerte, pero hubo épocas donde se pasaba toda una vida casado, con hijos y qué sé yo, sosteniendo una imagen. Totalmente el ideal y la satisfacción pulsional separados, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no? Pero por algún lado el pulsional igual siempre salía. Totalmente, totalmente. Era la fachada, después ellos... Totalmente. En ese lugar aparecen los síntomas, las inhibiciones y la angustia. Por eso la angustia es lo que no engaña, porque te marca ese desfasaje con el deseo. Y hay que enmarcarla, escucharla, no medicarla, salvo que sea masiva como un ataque de pánico. Bueno, vayamos. Estoy en el capítulo 3. Fíjense, sigo en otro parrafito. El enfermo, el paciente es lo mismo. ¿Vieron que Freud, que ahora dice no psicopatologicemos y habla de neurodivergentes, lo que hace Freud es poner la psicopatología en la vida cotidiana? Él escribe psicopatología de la vida cotidiana, quiere decir, estamos todos locos, no es que discriminamos al loco. Todos tenemos psicopatología de la vida cotidiana. En eso no es segregativo. Bueno, va. Dice, el enfermo puede no recordar todo, o sea, queda claro qué cosas recordamos. El enfermo puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido, acaso justamente lo esencial, ¿no? Él habla del olvido, ya lo vieron porque habla del olvido de los nombres propios, etcétera, como una actividad del sujeto, no es que se olvida pasivamente. No estamos hablando de ningún problema neurológico, ¿no? Hay toda una actividad del inconsciente y del aparato psíquico para que olvidemos lo que nos resulta amenazante. Dice, más bien, sigo en el párrafo, se ve forzado a repetir, y repetir el editor lo puso en cursiva, lo reprimido como vivenciar presente. Acá tienen el agiere. Repite lo reprimido como, repite como vivenciar presente. ¿Qué quiere decir? El hombre de las ratas no recuerda el tormento del capitán cruel. Lo vive en el presente como que Freud es cruel con él. ¿No? ¿Se entiende? Se maniobra desde ahí. No se interpreta, porque una interpretación, vos me pones a mí y qué sé yo, es acusatorio. Nada acusatorio suma al análisis, y creo que a nada, pero lo acusatorio no suma a nada.
No sirve acusar. Igual uno puede no acusar y que el otro lo viva como acusatorio por la constitución misma, ¿no?, de la neurosis. Escuchen. Más bien se esfuerza a repetir lo reprimido como vivencial presente en vez de recordarlo. Donde no se puede recordar, se repite, se pone en acto a Hegel, que se opone al recuerdo. Con esto, esto quedó clarísimo. No podría haber quedado más claro, ¿no? Díganme que... Acá yo no... Cuando justo dijiste a una rata, dijiste que lo reprimido se repite. Lo que pasa que lo podés repetir como recuerdo, pero cuando no aparece como recuerdo se pone en acto. Se pone en acto, ¿no? El nombre de las ratas sale. El hombre de las ratas recuerda y repite. Repite con la persona de Freud, que sueña con la hija que tiene plastros en los ojos de materia fecal, donde Freud dice en lo anal, neurosis obsesiva, en el desarrollo libidinal, hay una fijeza en lo anal, el dinero, las heces son equivalentes simbólicos. Eso. Lo reprimido, o sea, Él en un momento puede recordar aparece el inconsciente dinámico en el sueño con la hija de Freud. Eso es inconsciente dinámico porque todo lo que es formaciones del inconsciente es lo reprimido que retorna. Síntomas, sueños, chistes, actos fallidos, ¿no? Eso es, sí, no me pongan esta cara que no, por favor. No, hay cosas peores. Hay cosas peores. Escuchen, entonces tenés en el sueño, en el hombre de las ratas tenés las dos vías. La vía del inconsciente dinámico, cuando aparece el sueño, el recuerdo y todo, y la vía de la Giren o de la Gieren, que es cuando pone en acto y lo sitúa Freud como cruel, y Freud maniobra con la transferencia. Yo no tengo satisfacción por la crueldad. Claro, porque lo anterior no es que deja de estar, sino que se complementa con la nueva teoría que claro, está el inconsciente dinámico y el inconsciente que no es reprimido, tal cual. Él trabajaba con el arte de la interpretación que dice, pero esto solo no me alcanza, ¿qué hago con lo pulsional? Que es lo más fecundo, porque si no trabajas lo pulsional queda como, qué sé yo, como que te vas enterando de cosas pero no te cambian la vida. ¿Cómo? Como que sin un orden o una meta, si no lo trabajas de lo pulsional. Claro. ¿Y cómo se trabaja lo pulsional? Si el inconsciente insiste, si la pulsión no se educa. Pero recuerden los destinos de la pulsión, que no es lo mismo reprimir con un síntoma que sublimar. Tienen distintos destinos. ¿Qué sé yo? No sé, no es lo mismo ser chocolatier, ser gourmet del chocolate, o sommelier, que chuparse todo y terminar. Y claro, no es lo mismo, no es lo mismo angustiarse como un marrano que trabajar con la angustia de los pacientes. Convengamos que no es lo mismo. No, con uno hasta ganas plata a veces, ¿qué pasa? Claro, bueno, con la docencia parece que no, porque por eso tanto lío. Bueno. Profe, a mí me parece como medio increíble que bien, digo, no es que no lo creo, pero digo, qué ruptura poder operar de un método así, lo pulsional, como ganoso. La satisfacción. ¿Y qué diga? Se sufre, pero es satisfacción a la vez. Y acá entras en disputa con los otros, que está bien entrar en disputa, con los otros terrenos, por ejemplo con el terreno del derecho. Porque al derecho le importa si es víctima o es victimario, no le importa si se satisface. Pero además, cuando se vuelve, ¿por qué volvió? No quiero dar ejemplos. Pero por ejemplo, Julieta Prandi, que está con los... No, es tristísimo lo que pasó.
Es triste, conmueve, es un sufrimiento atroz del que ella no podía salir. Pero salió a los 18, después vuelve, ¿no? Esto de no poder, de quedar como pasiva, quedar seducida frente a lo que le hace mal. Que nos pasa a todos, en otros, no es que a ella sí, a otros no. Lo que pasa es que en otros grados, sí, de otras maneras, pero hay algo ahí, ¿no? No es que venía por un callejón, la sorprendieron, que puede pasar. Es esto lo que Freud se pregunta con el pastelero, ¿no? Claro, dice, vuelve al lugar, la risa es el conector. Bueno, ahí está. ¿Qué me querían decir? No, yo te quería consultar que el tema de ponerlo en acto trae consigo un mejoramiento porque evidencia para el analista más o menos por dónde encarar, o porque la persona propia a la hora de poner en acto esto que le está pasando resuelve ahí. No, eso es, no, eso. Sí, si alguien te dice yo no soy cruel, si no queda en la serie de me gozan cruelmente todos, ¿no? No, si alguien lo interpreta ahí, lo construye desde un lugar que no sea donde está el poner en acto. De ahí la maniobra analítica. Por eso es fecundo en la transferencia. Si para el hombre, hipoteticemos, si para el hombre la rata fue de uno más en la serie de crueles, no está bueno, no resuelve nada. Claro, para un mundo que se sigue satisfaciendo en lo que le hace mal. Claro, y comprobando la hipótesis de todos son crueles. Estamos en el terreno de la neurosis igual. Sí. Eso tendría que ver con la vía del análisis. Por eso es importante la experiencia del propio análisis, que Freud tenía esa interlocución al principio con Fries, ¿no? Y le contaba sus sueños. Esto de poner la experiencia ahí. Y que alguien autorizado por la transferencia, porque te lo dice cualquiera y te enojas, ¿no? La transferencia, la temperatura de la transferencia es lo que te autoriza a decir algo o no decirlo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Que algo dicho en un momento tiene un efecto y en otro momento puede tener un efecto contrario. Y vayamos. Dice, esta reproducción, fíjense cómo nombra distinto al recuerdo. Dice reproducción, ¿no? Como una réplica. Esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil. Hay satisfacción en juego, ¿no? Hay fragmentos ahí. Por eso está la satisfacción. Después en la otra página va a decir, para hallar más inteligible esta compulsión de repetición que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico, tiene que haber algo de esto porque aparece lo pulsional, que es cuando alguien empieza a angustiarse, ¿no? Y la angustia se enmarca con palabras. Que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, es preciso, ante todo, librarse de un error, a saber que en la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia a lo inconsciente. Lo inconsciente, vale decir, lo reprimido, ahí está hablando de lo inconsciente reprimido, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura, y aún no aspira a otra cosa que irrumpir hacia la conciencia. Bueno, entonces, sitúen en el capítulo 3 que se repite porque no se puede recordar y se escenifica, se pone en escena. Esta es la articulación con la transferencia, con la cura, en el terreno de la relación con el analista.
que los fragmentos de vida sexual, ¿qué quiere decir eso? Modos de satisfacción, ¿no? Masoquistas, como el otro es cruel conmigo, estas cosas que van a ver con el hombre de las plantas. Y entonces, recordar queda del lado de las formaciones del inconsciente y repetir queda del lado de lo que se actúa de la Hierer. Recuerden eso. Disculpe, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Me cuesta entender cómo un paciente se puede curar creyendo que la persona que tenés enfrente es cruel? Solo porque el analista exprese que él no es cruel. No, tenés que ponerlo en acto. Supone, alguien que tiene un tema que es re común, con el dinero, que el otro le saca el dinero, y te cuenta el padre que lo desheredó, la mujer que lo esquilmó cuando se separó, y te dice, no entiendo por qué me cobra más allá de la qué sé yo, de la inflación, no vas a duplicarle los honorarios. Es maniobrar, se llama vacilación calculada. Vacilás calculadamente. Si alguien te dice, me abandonan todo y justo te vas 2 meses de vacaciones, que ahora esto es algo rarísimo, pero no importa, le decís, me podés mandar un WhatsApp. No es solo... Las palabras ya sabemos que no son lo importante. No es el relato, es poner en acto eso. Pero para eso tenés que leer, no es escuchar, es leer la satisfacción pulsional del otro. Tenés que leer cuál es la satisfacción pulsional del otro. Y él tiene goce ahí. Claro, el goce sería... ¿Por qué renunciaría? Renunciaría porque sufre mucho. Y esto es lo que lleva a la reacción terapéutica negativa. ¿Por qué renunciar a una satisfacción? Porque una instancia se satisface, la otra sufre. Por eso un análisis necesariamente no es rápido, porque lleva un tiempo eso. Pero en la maniobra, hay analistas que iban con todo a eso. En general cae el análisis cuando pasa una cosa así. Sí. Es complicadísimo, y sostener la transferencia es lo más complicado, porque además te despoja de tu propia persona en algún punto. Te despoja. Supone otro link que a alguien se le haga, que es, qué sé yo, alguien tranquilo con debilidad. La madre tranquila que se sometía al padre, qué sé yo, y queda el analista en la línea de lo tranquilo. Por ahí hay también nuevamente alguna vacilación calculada en ese momento. O, qué sé yo, bueno, estas cosas me contó una analista en una supervisión que está atendiendo un niño y va muy bien el niño. Y la madre le dice, pero vos me aumentás, le cobra totalmente estándar para el mercado. Dice, vos me aumentás y no es el 2% de la inflación y no sé qué, y no sé cuánto. Le calcula todo. Le calcula todo. Y el problema con los chicos, con los niños o niñas, que necesitas que los traigan. Entonces, ¿qué es lo importante en la entrevista con padres o con figuras parentales? No me hagan explicar todo, ya saben. Sí, no me importa. Lo importante es que lo traigan, pero tal cual. Después uno va pescando que hay cierta satisfacción y a veces lo ves. ¿Para qué vuelvo? ¿Para qué estoy con fulana 3 horas? ¿No? Como me decía una paciente, me llamó mi hermana y habló 1 hora y media y me dijo todo de nuevo. Y le digo, pero ¿por qué 1 hora y media? No, 1 hora y media no se habla con nadie. Hay que aprender de los millennials. No se habla 1 hora y media con nadie. Es un montón, te perdés una serie, es un montón. Claro, es demasiado goce.
Sí. Teórico. Claro. ¿Qué? Te perdés un teórico. ¿Te perdés un teórico? Ah, mirá que... Gracias. Bueno, vayamos entonces a los papeles, que me van a matar. Bueno. Entonces, el Ahieren es la primera aproximación entre el inconsciente y la pulsión, ¿no? Antes era el inconsciente y lo reprimido, ahora es el inconsciente y la pulsión que es lo reprimido. Y en la compulsión de satisfacción, que lo pesquisa en la clínica con los pacientes, con la puesta en acto, dice, se obtiene una satisfacción que se cierra, donde se cierra el inconsciente. Y se cierra el inconsciente porque cae, no se puede recordar. Entonces Freud dice, ahí se lee la pulsión de muerte. ¿Qué página es? Estoy en el capítulo 3. Fíjate, justo acá no puse. Y acá, en el capítulo 3, Freud va a hablar del eterno retorno de lo igual. El eterno retorno de lo igual, que es una frase de Nietzsche que lo dice en 1000 lados, yo les leía el párrafo de La Galla Ciencia, tiene que ver con esta compulsión de repetición donde se reproduce, ¿no? ¿Vieron que hay recuerdos que uno se da cuenta que hay una distancia con lo que pasó? Pero a veces hay una reproducción. Recordás cuando murió fulanito que era un día de frío y te da frío en el cuerpo en ese momento, como que se reproduce la sensación. No hay una distancia por el tiempo, ¿no? Este eterno retorno de lo igual. Ahí lee la compulsión de la repetición que en su cultura estaba Nietzsche. No es que se ilumina solo, nadie se ilumina solo, decimos. No es por hacer autorreferencia, pero cuando a mí me pasaba cuando yo era chiquita que sentía que si no me acordaba todo tal cual, por ejemplo, de una salida o de lo que sea, sentía como que no lo había disfrutado como merecía. O sea, como que si no me acordaba era porque no había sido ni importante o significante y me angustiaba el no poder acordarme porque decía, pucha, lo pasé bien y no me acuerdo. Eso es un poco una compulsión de repetición, ¿no? No, es como una necesidad de acordarme todo, porque si no, no es válido, por ejemplo. También uno vive perdiendo, ¿no? Vivís perdiendo, es como tratar de recuperar lo perdido. Lo que se perdió, ya ese tiempo pasó, y si lo recordás va a ser otra cosa. Yo siempre les doy el ejemplo de cuando hay alguna llama viva y se encuentran con el compañerito o compañerita del secundario y se quieren matar, ¿no? Sí, pero ¿por qué Y bueno, imagínense con tantas décadas vividas que estas cosas pasan. Eso de, sí, como salvar por el recuerdo una situación, que ya no es la misma. Ahí tenés Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, es otra agua, otra corriente. Otra vez el objeto perdido. Claro. Por eso que va a venir próximamente el tema del duelo. Claro, el duelo. A veces uno le da bronca ir olvidándose cosas, porque pasaron los años, porque por ejemplo mi mamá murió hace 25 años, entonces me da bronca no recordar tantas cosas como quisiera. Sí, esto sí, tiene que ver con eso. Y el duelo es lo que habita porque nos constituimos desde un objeto perdido también. Y aparte, si estamos constituidos desde ese objeto perdido, podemos perder. Es mucho peor no poder perder, porque tenés la melancolía, la herida abierta, ¿no? El otro día una actriz decía, bueno, todos tenemos heridas. Se supone que pasado un tiempo, si es trabajo posible, tenemos que tener cicatrices, no heridas abiertas. Sí. Igual a veces se reactualizan, decime. Profe, ¿por qué no hay una relación? Porque entiendo que cuando Nietzsche hablaba del eterno retorno, hablaba también como de ciclos, como si fuesen ciclos de vida que se repiten en el tiempo. Y en el contexto de Freud, no entiendo la
Cuando él dice fragmentos que siempre fueron penosos, el siempre remite al eterno, ¿no? Lo eterno es lo que no tiene inscripción, porque si no es cuando tenía 3 años, cuando tenía 5, cuando me recibí de psicólogo, antes de recibirme. Eso es la inscripción simbólica. Cuando algo aparece como lo de siempre o lo eterno, es porque no hay inscripción, es reproducción. El punto clave es que cuando no se puede recordar, porque no está el inconsciente dinámico ahí, vení. Sí, no sé dónde está. ¿Alguien tiene la planilla? ¿Están firmando? No, ahora organizo por Acá no está. Tienen la hoja, dejó 2 hojas. Acá no dejó. Pasó para el fondo. Sí, me la dejan a mí, yo te la llevo. Fue alumna mía, es por eso. Eso, lo del siempre y lo del eterno, quiere decir que no hay... ¿Qué hace que algo pasado sea pasado? Que actúe lo simbólico, si no es siempre tiempo presente. Que a nivel histórico, no estamos en ciencias sociales, y a mí me da la nafta para meterme en esos jardines, pero a nivel histórico hay una deshistorización también. No es el sujeto de la modernidad. Decime. Que no hay inscripción, hay reconstrucción. Sí, puede ser reproducción, reconstrucción, reproducción. Y en el punto de la construcción, que es algo que plantea Freud y tiene que ver con el segundo tiempo de pegar a un niño, él dice lo que no puede ser recordado, porque es imposible ser recordado, solo puede ser construido, ¿no? Bueno, seguimos con... Acá Freud va a situar a la neurosis de destino. El destino es algo bien neurótico. ¿Qué podría ser un análisis? O a veces, supongamos, que uno no quede pasivo frente a un destino, ¿no? Frente a una historia de segregación, de lo que ustedes quieran. No quedar pasivo frente a un destino, poder conmover algo del destino. El destino es lo que tiene que ver con esa compulsión de repetición. Y Freud va a situar en este texto, que es del 20, la neurosis de destino ligada a lo siniestro. Lo siniestro es un texto del 19, así que se ve que lo pensaba juntos. ¿Qué es lo siniestro? Es lo familiar que se vuelve extraño, ¿no? Y en general, lo que se elabora con lo simbólico, si no hay un trabajo, el trabajo de lo simbólico, quedamos en un terreno de lo siniestro. Fíjense, por ahí es un duelo envejecer, porque vas perdiendo, perdés la vista, qué sé yo, la vista de cerca. Si a los 40 perdés la vista de cerca, si de un día para el otro, no demás. Vas perdiendo, pero es siniestro verse al espejo y mirarse de 20 años. Y decir que tengo que ir a la facultad y dar psicoanálisis, ¿no? Sería siniestro, sería más siniestro, ¿no? Que volver a la situación. Es siniestro perder la infancia. Es duro, es un duelo perder la infancia, pero sería siniestro encontrarte que tenés 4 años y te lleva la abuela al colegio. ¿No? Eso familiar que se vuelve extraño, es duro perder y es terrible vivir en un presente perpetuo. Bueno, Freud lo liga a lo siniestro esto, donde sitúa la neurosis de destino, el eterno retorno del igual, con lo siniestro, que la palabra siniestra que toma en alemán es lo unheimlich. Heimlich es familiar y es lo que niega.
¿no? Sería la negación de lo familiar que se vuelve extraño. No es un texto que tengamos que ver, por eso no el eterno retorno del igual. ¿Por qué? Porque en la repetición hay diferencia. Ya habíamos visto que incluso una misma palabra, según el lugar que esté en una oración, no es la misma. Mi madre no es mi madre, no tiene el mismo valor en la primera madre que en la segunda, ¿no? Eso sería que incluso lo mismo es diferente en otro contexto. Y va a dar un ejemplo de Tancredo con Clotilde, hablando de la neurosis de destino. Es cortito, está en Freud. Dice que Tancredo mata, hiere de muerte, la mata a Clotilde en un accidente sin querer matarla, y huyendo de esa culpa, por eso también la liga a la neurosis de destino, lo siniestro y al super yo, queriendo huir de esa culpa, se interna solo en un bosque, a modo de castigo, y clava la espada con la que mata equivocadamente, sin querer, a Clotilde en un árbol. Y el árbol era, estaba encarnada, ¿se dice encarnada? Sí. Estaba encarnada en el árbol Clotilde, entonces la vuelve a matar, huyendo del destino. Lo mismo le pasa a Edipo, huyendo del destino que le dice Tiresias, que todo lo que va a pasar, huye y arma el destino huyendo de ese destino. Bueno, hay millones de ejemplos de eso. Les doy solo ese ejemplo, no el de Dostoyevsky y el parricidio. Después, en el capítulo 4 hay algo importante, que Freud va a hablar de la protección antiestímulo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos frente a lo pulsional, frente a lo pulsional, va a decir, hay una protección antiestímulo que ustedes lo tienen que pensar como una escollera y el mar. Vieron que la escollera es lo que permitiría que el mar no suba a la calle, ¿no? Él dice, a veces falla esa protección antiestímulo y nos inundamos, y se inunda el aparato psíquico. Esto claramente es displacer y se traduce en angustia. ¿Qué pasa? Él va a hablar de dos estímulos. Va a hablar del estímulo interno, de los estímulos internos que tienen que ver con la pulsión, de los que no podemos huir claramente, ¿no? El hambre, qué sé yo, no podemos huir. Y de los estímulos externos que por ahí podemos hacer algo, qué sé yo. No sé, lo que se les ocurra. Si hace frío, abrigarnos, por ahí podemos hacer algo de lo externo. Lo que dice Freud es, para poder hacer algo con lo interno, lo trata el aparato psíquico como si fuera externo. Esto lo trabaja en el capítulo 4. Y ahí puede circunscribirlo de alguna manera. Se lo voy a leer. Y va a decir que los sueños traumáticos estarían en este punto, es tratar de hacer algo con esa ruptura de protección antiestímulo. En un sueño traumático se trata de ligar algo del trauma, ¿no? O sea, el trauma como la ruptura de la protección antiestímulo. Ahí va. Y acá está lo que yo les conté la otra vez, la diferencia entre terror, miedo y angustia. ¿Se acuerdan? Que el miedo es una ligadura a un objeto de un afecto. Entonces, es hacer algo, es acotado. Respecto al terror, que es sorpresivo y masivo. Y de la angustia va a hablar de la expectativa angustiada, que sirve para protegerse, ¿no? Si uno teme a que haya una inflación, por ahí se encanuta algo para que no... ¿Se entiende? Te sirve la expectativa angustiada para protegerte. Y acá habría que interrogar al miedo. El miedo muchas veces motoriza.
el miedo permite defenderse de alguna situación. Y Freud va a decir que la angustia, respecto a la expectativa angustiada, ¿se entiende lo de la expectativa angustiada? Si vos pensás que de las posibilidades va a pasar lo peor, te agarra mejor protegido. Por eso a mí el optimismo se me cuestiona, porque va como en contra a veces si de las posibilidades que pueden acontecer, pensás lo peor, tenés alguna protección, te podés parapetar mejor, ¿no? Expectativa angustiada es eso, la moneda no es estable, no me endeudo de determinada manera como si la moneda lo fuera, te permite parapetarte, resguardarte, ¿no? Si la tierra está, no sé, recuperada del mar, conviene no construir ahí porque el mar va a volver. Y no es envidia por Puerto Madero, no lo vayan a pensar. Está lindo, bueno, claro. Él va a decir, en la angustia hay algo que protege contra el terror y por lo tanto también contra la neurosis del terror. Y aquí va a tomar, podemos volver al capítulo 2, cuando él habla de, él quiere decir Freud, de los sueños traumáticos, que lo sitúa con esas enigmáticas tendencias masoquistas del yo. ¿Por qué dice enigmáticas? Porque para él que el masoquismo esté presente es enigmático. ¿Por qué hay tendencias masoquistas? Para él es enigmático, no tiene una respuesta contra eso. ¿Por qué el ser humano se juega en contra? Es enigmático. Queda claro que no todos se juegan en contra de la misma manera. Esto es así. Recuerden que el terror irrumpe, hay un factor sorpresa y ese factor sorpresa hace que uno no esté preparado para eso. El miedo está en relación, se liga a un objeto, es angustia ligada a un objeto, entonces te permite vivir si esquivas ese objeto. Y en la angustia, la expectativa angustiada, que la vamos a ver detenidamente cuando veamos un texto del 26, que es inhibición, síntoma de angustia, protege contra el terror, esto va a decir. Ahora vayamos a este punto del capítulo, que es la protección antiestímulo de la que le hablaba. Pero es lo mismo que les dije. Él va a decir, el dispositivo protector contra las excitaciones puede dedicarse a recibir los volúmenes de estímulos filtrados, al menos hasta el momento en que sobrevengan estímulos tan fuertes. Acá está hablando de la economía, ¿no? Cuando él habla de fuertes, débiles, es económico, es más y menos. Si hay estímulos muy fuertes, se puede perforar la protección antiestímulo. ¿Esto es para todos? No, es para cada uno. Lo que para cada uno le perfora su protección antiestímulo es relativo e incluso puede tener que ver con cierto momento vital. Lo que a veces te inunda, en otro momento no te importa. Dice, pero también nos encontramos con que hay excitaciones desde adentro. No es el mar, es lo que nos inunda, son excitaciones desde adentro. Recordemos que la pulsión se definía como una fuerza constante, que tiene que ver con lo pulsional. Entonces, acá les vuelvo a decir lo que les decía. Entonces, a las excitaciones que vienen de adentro, se las tenderá a tratar como si no obrasen desde adentro, sino desde afuera, a fin de aplicarles el mismo medio defensivo de protección antiestímulo. Para poder defenderte de algo, lo interno lo tenés que poner afuera, dice Freud, ¿no? ¿No es lo de la vuelta? ¿Cómo? ¿No es lo de la vuelta hacia la misma persona?
Sí, pero me parece que esto va más a lo concreto, ¿no? Él dice, para poder defenderte de algo no lo podés vivir, hay que poner los monstruos afuera para defenderte de los monstruos. Si estás adentro, esto es más lo que dice, sí. Y acá esto se articula con otro punto como eje del programa, que es lo traumático. Y va a aparecer una definición de lo traumático, que ya no tenía que ver con buscar la causa, ¿no? Porque había pasado algo, o la fantasía en juego como lo traumático. Él va a decir, que es una definición. Llamamos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la barrera antiestímulo. Y acá queda claro que trauma es para cada uno, ¿no? Eso que inunda el aparato psíquico. ¿Profe, qué página está eso? Está en el capítulo 4. ¿Qué dijiste? En la página 29. En la página 29, gracias. Así me gusta, ustedes controlen. Está bien. Fíjense, por primera vez se produce la abolición del principio del placer. O sea, esto es clave también, porque hasta este momento, ¿se acuerdan que el aparato funcionaba por el principio del placer? Que era la tendencia a la descarga. Dice, ya no nos sirve manejarnos por el principio del placer. Y va a sumar cosas. Él va a decir, por ejemplo, en una relación sexual, sumar tensión sexual somática es placentero. O sea, ya no se maneja más el aparato por el principio del placer. Se lo olvidó tal cual. Cuando se produce la abolición de la barrera de protección antiestímulo, el principio del placer no impide que el aparato resulte inundado, ¿no? Eso dice. Hay un punto de exterioridad que retorna. Y acá remite a y esto se los digo con los textos de lectura freudianas 1, que son los teóricos, esto remite a algo que dijeron ustedes, a lo que tiene que ver con la primera experiencia de satisfacción, que vale como una experiencia perdida. Y si se perdió ese objeto que causa la primera experiencia de satisfacción y siempre el deseo va a ser añorante, también se pierde la homeostasis. Se pierde la homeostasis, hay más o menos de tensión, pero él va a decir, la homeostasis es claro, el aparato, ¿cómo es cuando uno se hace un encefalograma? Que es plano, es la muerte misma. El deseo es más y menos, es perturbante. La vida es perturbante, no hay manera que no lo sea. Lo que pasa es que una cosa es poder continuar en la vía deseante con lo perturbante y otra cosa es quedar inhibido o quedar en retirada. Bueno, me parece que con esto está. Después tengan presente, a modo de conclusión les digo rápido, que ya lo vimos. Está en la página 30 esto. Tienen la protección antiestímulo es para los organismos vivos, o sea, nosotros. Los organismos vivos, y es la tarea de protegerse contra los estímulos, es casi más importante que la de recibirlos. Página 27. En la 28, bueno, voy a hablar de los... no los quiero complicar porque ya lo hablamos esto. Los estímulos internos producen multiplicación de displacer demasiado grande y se los vuelvo a repetir y se tratarán como si obrasen desde afuera para aplicarle la protección antiestímulo. Este es el origen de la proyección, ¿no? Que vos hablabas del destino pulsional de la vuelta de lo contrario. Tal cual, tal cual. Es mucho peor tomarse como enemigo que pensar en el enemigo afuera. El análisis te complica la vida.
porque lo que aparece como un rasgo de carácter te implica en eso que padeces. Bueno, me parece que ya está, ¿no?